Es la tercera vez que participa en una campaña electoral. Hoy lo hace por Perú Nación. Estamos hablando de Francisco Díaz-Canseco y conversamos acerca de sus propuestas. Aquel congresista que no va al pleno ni a las comisiones no recibirá sueldo. Eliminación del sueldo y sustitución por una dieta por concurrencia al pleno del Congreso o a las comisiones de trabajo. No confía en Salas Arenas y lo señala del principal violador de las reglas del sistema electoral. De Salas Arenas, que lo que yo sabía es que quería sacarnos de carrera de nuevo. No firmó en su totalidad el pacto ético electoral porque dice que está lleno de caviares. O la designación del Tribunal de Honor ha implicado que se ha nombrado un club de caviares. Todos proceden de la Universidad Católica, todos son caviares. Eso y más en esta conversación aquí en Cubo. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a esta entrevista y dejen sus comentarios. Mientras más personas compartan, el impacto va a ser mayor. Recuerden que Cubo nació para acompañarlos y este programa para ser mejores electores. ¿La tercera va a la vencida? No hubo tercera ni segunda. O sea, en realidad lo que ocurre es que yo fundé el partido en Chucha hace 10 años, simbólicamente porque ahí Sendero Luminoso inició su primera acción armada. Y lo que planteamos nosotros al Perú es la necesidad de una revolución pacífica, no un cambio. Se requiere una revolución, como por ejemplo planteamos la revolución parlamentaria, entre otras cosas. En el curso de estos años, por ejemplo, el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se encargó de privarnos de la inscripción, porque nosotros presentamos todo lo necesario para participar en esa elección y media hora antes de que se cerrara el plazo de las 12 de la noche, se cayó el sistema del jurado. No pudimos ingresar la firma digital, que como tú sabes no es que tú firmas, sino es un proceso digital. Entramos a las 12 de la noche con 12 segundos y por eso el señor Salas Arenas, violando la ley, resolvió con la mayoría que tenía, porque tenía doble voto, que nosotros nos quedamos fuera y tuvimos que reinscribirnos. Cambiamos el nombre de Perú Nación a Perú Acción, porque a último minuto nos señalaron que Perú Nación era un nombre que ya lo había tomado otro partido, lo cual también era otro fraude. Pero como yo no podía confiar en las resoluciones de Salas Arenas, que lo que yo sabía es que quería sacarnos de carrera de nuevo, pero en el camino hemos construido un partido en todo el Perú. Tenemos 160 comités a nivel nacional, tenemos cerca de 30.000 militantes y tenemos gente buenísima trabajando en provincias y en la capital con nosotros, ninguno de los cuales es un político de carrera, de esos que están figurando en el Congreso, en Palacio de Gobierno o en los otros partidos. Bajo esa lógica de señalar al señor Salas Arenas como un resquebrajador de la propia ley y de tener otros intereses, ¿cuál cree entonces que es la garantía finalmente de estar participando? No hay garantía. En esta elección? Nos acaba de ocurrir últimamente que salió una señorita de apellido Pinedo, que es una coordinadora del Jurado Nacional de Elecciones, a declarar que nuestro partido iba a ser eliminado del registro de relaciones políticas porque habían detectado firmas falsas. Cuando hicimos la investigación y luego le mostré al doctor Burneo, presidente del jurado, y al doctor Ramírez, integrante del Pleno, descubrimos en primer lugar, habían detectado 4 firmas falsas de las 2.250 firmas que la OMPE nos había anulado. O sea, no habían servido para inscribirnos, lo cual era pues ridículo. En segundo lugar, legalmente el ROP estaba cerrado. No puedes inscribir, tampoco puedes sacar a nadie del ROP. En tercer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene capacidad legal para chequear las firmas de nadie, eso le corresponde constitucionalmente al hombre. Era todo ilegal. A donde quiero llegar con esto es entonces, usted no cree en el sistema electoral, no cree en las instituciones que están sacando adelante esta contienda electoral, pero está participando en ella. Bueno, no me queda otra alternativa, pero te quiero decir algo. Cuando yo participé en la Mesa del Diálogo de lo veía hace 25 años, presidí la comisión encargada de la reforma electoral. Nosotros dimos la ley 28094, que es la ley de organizaciones políticas, vigente hasta el día de hoy, con 200 modificaciones. Y lo que se ha hecho en el camino, en todos estos años, ¿no es cierto?, es crear un sistema regulado por leyes o por regulaciones o por resoluciones del jurado totalmente absurdas. A ver, permíteme describirte una. A los partidos ahora investigan si sus comités funcionan o no funcionan. Y si un determinado número de comités no funciona, te cierran el partido. ¿Dónde has visto semejante barbaridad? Sí le queda de otra, señor Díaz-Canseco, es no participar en la elección y denunciar abiertamente al señor Salas Arenas. Yo creo que hay que participar. Durante años, como presidente del Consejo por la Paz, ¿no es cierto?, yo he tratado de sacar adelante una serie de propuestas que me di cuenta, por eso fundé el partido hace 10 años, que no iba a caminar porque los intereses políticos de tal naturaleza en el Perú, que hoy día estamos realmente con un Estado manejado por los narcotraficantes, en cierta medida, por los mineros ilegales, en otra medida, o por oportunistas que no tienen formación,
que lo único que quieren es aprovechar el Estado a su servicio personal. Ahora, bajo esa lógica y bajo lo que eventualmente va a pasar, porque además es una elección retadora por el número de candidatos, y usted ha sostenido que posiblemente Pedro Castillo ganó con un fraude, que lo hace pensar que quienes puedan pasar a segunda vuelta lo van a hacer con transparencia. Yo lo que he sostenido es lo siguiente, que lo grave de Pedro Castillo no es que probablemente ganó con un fraude, sino que haya obtenido la votación que obtuvo, porque sacó una votación abrumadora, que es una votación de protesta, reflejo de la voluntad de protesta de un sector del pueblo peruano y simultáneamente de la desinformación e ignorancia que hay sobre los planteamientos que sujetos como Castillo pueden presentarle al Perú para lograr ese cambio que el Perú requiere. Por eso nosotros planteamos desde otro ángulo, en primer lugar, preservar un sistema democrático donde haya justicia social, donde se elimine la corrupción y la violencia, y, por otro lado, la necesidad de que para que esto ocurra se ejecute una revolución pacífica. Todos en Perú Acción coinciden en que el señor Salas Arenas es lo que usted ha dicho, un violador prácticamente del sistema electoral. Yo no sé si todos coinciden, tenemos 30.000 militantes, de repente alguien que no tiene la misma ¿Pero idea. les preocupa lo mismo? A todos, bueno, por lo menos a nivel de la dirigencia nacional del partido, sabemos perfectamente quién es Salas Arenas, él fue abogado de senderistas en Arequipa. Yo no sé cómo ha llegado a la Corte Suprema y ahora lo han hecho presidente de la Sala Penal Transitoria. O sea, ¿qué está pasando con el Poder Judicial en el Perú? Bueno, avancemos un poco sobre lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, es importante cómo Perú Acción toma partido dentro de lo que sigue ocurriendo en la política mientras intentan hacer campaña electoral. Lo que ha ocurrido hace unos días es la desactivación justamente de 4 unidades especiales, ¿no? Han sido desactivadas por el fiscal interino Tomás Gálvez. ¿Qué opina usted de eso? ¿Debieron desactivarse los equipos especiales? Yo no confío ni en Tomás Gálvez y mucho menos en los equipos especiales. Lo que hay en el Ministerio Público es una lucha política de diferentes facciones. Pero por otro lado está bien claro que Alba y Pérez, en el curso de 10 años, ¿qué es lo que han conseguido? La desactivación de ese gobierno secreto que ha permitido que Odebrecht en el Perú siga funcionando con otro nombre, siga contratando con el Estado, se lleve 600 millones de soles de la venta de la central hidroeléctrica de Chagua en Huánuco y tenga que pagar una reparación civil del mismo monto en 15 años. ¿Qué es esto? O sea, se lo pregunto ¿qué clase de porque acuerdo es ese? Ahí viene justamente, ¿qué va a hacer Perú Acción en este intento? A mí no me gusta usar palabra reforma porque tendría que, una reforma, ¿cuánto demoraría en este país? Así es. Pero, ¿qué haría en ese punto Perú Acción? Nosotros estamos planteando, para efectos de luchar efectivamente contra la corrupción, la creación de un organismo de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública. El Consejo Nacional de Moral Pública, cuyo proyecto de decreto ley, porque vamos a iniciarlo a través de un decreto de urgencia amparados en el artículo 118 de la Constitución. Su primer objetivo es sacar a los corruptos. Vamos a proponer ahí a personas intachables, probadamente intachables, investigadas de acuerdo a lo que se hace en Estados Unidos con los mismos de la Corte Suprema norteamericana, que como tú sabes son vitalicios. Claro, ese es un aspecto, pero también la justicia en nuestro país necesita ser mucho más eficiente y mucho más rápida. De hecho, una de las principales medidas que se toman para darle esta sensación a procesos sensibles es crear los equipos especiales. ¿Usted seguiría creando equipos especiales? No, yo voy a crear el Consejo Nacional de Moral Pública para sacar a los corruptos de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial y del INPE. Se tiene que iniciar un proceso de limpieza de corruptos. Todo lo demás es un saludo a la bandera, porque vas a seguir lidiando con la misma gente, con los mismos intereses creados, con las mismas desviaciones morales que se reflejan en lo que estamos viendo en la Fiscalía de la Nación, que es una vergüenza. Y lo que vemos en los fallos a veces que saltan a la lista de toda la opinión pública del Poder Judicial, o la existencia en el INPE de mafias que hasta tienen un banco adentro del INPE. ¿Y cuánto cree que le tarde la conformación de esto? Se lo pregunto porque serían eventualmente 5 años. Vamos a sacar un decreto legislativo de urgencia el 29 de julio, si como espero ganamos las elecciones, creando el Consejo Nacional de Moral Pública y planteando, por supuesto, la reforma constitucional para darle los poderes que requiere, pero inicialmente sí va a tener poderes administrativos para empezar a limpiar de corruptos a estas instituciones. Ahora, muy pro-moral usted, pero ha decidido no firmar el pacto ético-moral electoral. Claro. No, he firmado el pacto ético, con una excepción, ¿no es cierto? Una excepción referida al punto 8 de ese pacto, porque el nombramiento o la designación del Tribunal de Honor ha implicado que se ha nombrado un club de caviares. Todos proceden de la Universidad Católica, todos son caviares. ¿Y eso define a uno como caviar? ¿La universidad? ¿De dónde La uno universidad viene? es la cuna de los caviares en el Perú,
Pero el hecho, a mí lo que me pareció injusto, y lo dije en el debate previo que hubo, es que hay 80 universidades en Perú. Yo soy sanmarquino, y hay diferentes universidades de donde se ha podido traer gente de muy buen nivel. Y podríamos catalogarlo, no sé, no de caviar, sino de otra cosa. No, yo lo que pasa es que era una combinación. Por un lado, me pareció injusto que vengan todos de la Católica, y por el otro lado, yo no puedo aceptar pero un ahí tribunal de podría usar caviares. otro argumento, no necesariamente ir caviarizando por donde va el mundo. Yo no caviarizo a nadie, seamos claros. Yo conozco perfectamente bien lo que es un caviar y he tenido que lidiar con ellos desde el comienzo, cuando yo en la declaración inicial, porque soy presidente de una institución de derechos humanos creada por ley, que es el Consejo por la Paz. En la declaración de Ayacucho de diciembre del 92, hace tantos años, declaré que los primeros violadores de los derechos humanos son los terroristas, no las fuerzas del orden, lo cual no me inhibió de condenar las violaciones de derechos humanos realizadas por las fuerzas del orden, incluido el Grupo Colina, que están bien metidos dentro de por vida, si fuera posible. Esto generó que los caviares, que manejan una cantidad de ONG que reciben decenas de millones de dólares al año, se lanzaran en contra mío y me han abierto hasta juicios penales por ese motivo. Entonces, los conozco y sé que no son fiables. No estamos hablando ahí, ¿no es cierto?, de la idoneidad y, por supuesto, de la imparcialidad que debe tener un tribunal de honor de esa naturaleza. Por eso dije, yo firmo el pacto, lo dije ahí a la hora de firmarlo. Bajo este precepto, ¿quiénes entonces ideologizando serían más peligrosos o quiénes compiten? ¿Caviares contra quiénes? Sí, Y se lo pregunto, señor Descanseco, porque cuánto mal hace un mensaje de ir en medio de una contienda, además, que viene con un rezago de fraude, de nuevamente estar polarizado. O sea, ¿usted cree que su mensaje ayuda justamente al elector? Yo creo que sí, porque el elector debe tener una idea bien clara de con quién está tratando. El elector debe saber por quién vota. El elector debe estar bien enterado. Es una de las cosas que yo vengo diciendo, más allá de que voten por mi partido. Se vote, ¿no es cierto?, por personas honestas, por personas capacitadas para ejercer el cargo, por personas que tengan sensibilidad social, por personas que tengan vocación cívica. Y pero lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el Perú, es que el Estado se ha convertido en un botín, donde personajes como Plata como Cancha, como Luna, etcétera, se meten a la política ¿para qué? Para salvar al Perú, para sacar adelante la corrupción, tremendos corruptos. Toda una vergüenza. Aquí roban de todas las ideologías, ¿ah? Hay... Bueno, he dado algunos nombres, pero roban de todos lados. Esa es la realidad. A ver, vuelvo al pacto ético moral, porque sí, es importante tener una campaña medianamente, ¿no es cierto?, de gestos, y usted tiene reparo respecto de ese pacto. Me decía el punto 8. El punto 8 es el que señala que los partidos que han suscrito el pacto se someten a la jurisdicción del Tribunal de Honor. Yo he señalado que los 10 puntos del pacto, nosotros aceptamos 9, salvo el punto 8, que es el que se refiere a la jurisdicción del Tribunal de Honor, que nosotros no aceptamos. A eso se reduce. Inclusive, nosotros en las reuniones previas presentamos algunos candidatos. Yo presenté, por ejemplo, a Víctor García Tomb, expresidente del Tribunal Constitucional, aprista. Presenté al doctor Francisco Miro Quesada, exdirector del Comercio. Presenté a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que ha sido canciller de la República, que es un independiente. Y escogieron 5 de la Católica. Bueno, ya me pareció, eso lo objeté, pero dije, bueno. Claro, o sea, el argumento ahí, por ejemplo, no debió ser, ¿por qué no ha habido, no sé, una apertura? ¿No? ¿Por qué ir con la caviarada por delante? Lo dije. ¿Por qué? No por delante, por detrás, porque primero les dije, esta propuesta que ustedes están formulando no me parece aceptable. Yo les presento otros candidatos. Bueno, ahí está. Y el resultado fue el mismo. Lo ha firmado, entre comillas, al 90%. No al 90%. Lo he firmado uno firma el documento aceptando absolutamente todo. Ya cuando le pones pero es parcial, entonces la parte del tribunal es una parte operativa. La parte conceptual, la parte principista, la parte de valores, la parte de moral es una cosa. Y otra cosa es que ahí mismo te metan un artículo por el cual tú aceptas la jurisdicción del Tribunal de Honor. Yo le dije además, esto debo ponerlo por separado. Suscribimos el pacto. Y hay un Tribunal de Honor. Se elige el Tribunal de Honor, yo estoy de acuerdo con que se elija, pero no que se ponga a esta gente. Okay. Eso es en buena cuenta. ¿Cómo define a Perú Acción? ¿A usted qué le gusta definir las cosas? El nuestro es un partido que cree en la economía social de mercado, que cree que el país requiere un Estado fuerte que cumpla sus compromisos en áreas fundamentales como la educación, como la promoción del trabajo, como la salud, como la seguridad, como la justicia para todos. El nuestro, en consecuencia, es un partido liberal social.
Yo creo que las definiciones de izquierda y derecha son obsoletas. Como tú recordarás, provienen de la ubicación que en la Asamblea Francesa de 1789 los gironines estaban a la derecha, que eran los moderados, ¿cierto? Y a la izquierda estaban los radicales. Entonces, de ahí viene la definición de izquierda y derecha. ¿Se puede seguir utilizando esta definición en el mundo de hoy? A mí me parece muy relativa. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con determinados postulados de la derecha, tal como se le denomina, y algunos postulados de la izquierda democrática. Y ahí te quiero también decir algo adicional. En el Perú, ¿no es cierto?, se habla ahora de izquierda y derecha, pero en la izquierda, como en la derecha, hay diferentes concepciones. En el tema de la izquierda hay dos concepciones radicales. La concepción marxista, que es la que tiene gente como López Chao, etcétera, que cree en un Estado fuerte, totalitario, en donde el Estado se apodera de todo, maneja todo, etcétera. Y la izquierda democrática, que emana de la Segunda Internacional Socialista y luego en el Congreso de Bad Godesberg del 59, cuando los socialdemócratas abandonan el marxismo y su tesis central, que es la tesis de la plusvalía, para desarrollar un partido de izquierda democrática que viene a ser hoy el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Social Cristiano Alemán, pero dígame, ¿con qué concuerda de esa izquierda? Británico, el Partido Demócrata Norteamericano. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Con qué concuerda de esa izquierda? Yo concuerdo con esa izquierda, por ejemplo, en la parte económica, con la economía social de mercado, que está consagrada en el capítulo económico de la Constitución del Perú, pero que en el Perú no rige porque lo que tenemos es, en teoría, una economía social de mercado y en la práctica una economía mercantilista manejada en muchos sectores muy importantes por oligopolios y por monopolios con los cuales yo no estoy de acuerdo. Ok, ¿y con la derecha en qué coincide? En la libertad de mercado. Yo creo que el libre mercado es fundamental, pero no hay libre mercado si tienes una economía manejada por oligopolios y monopolios. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1911 se dio la Sherman Act que terminó los monopolios en Estados Unidos. No pueden haber monopolios. Por ejemplo, la AT&T, que era el gran monopolio de la telefonía en Estados Unidos, lo partieron en 11 empresas. Y ahora Google tiene problemas también de monopolio y están siendo investigados para ver si tienen que partirlo en varias compañías. Entonces, yo creo que tiene que haber libertad de mercado. El motor de la economía es el sector privado. Yo soy un empresario privado. Yo inicié en Puno hace 40 años el primer proyecto de exportación de agricultura orgánica del Perú, de quinoa. Y he logrado que Puno, que en esa época producía 7.000 toneladas anuales de quinoa, hoy día produzca 80.000 toneladas y sea el primer productor y exportador de quinoa del mundo. ¿Cuánto entiende, quienes hoy lo escuchan, el electorado, cómo define usted a su partido? Y se lo digo como una pregunta de sentido común, porque luego de lo que nos ha dejado Pedro Castillo, Dina Boluarte, probablemente hoy la tendencia o la desconfianza venga mucho más por la izquierda. Quienes hoy lo escuchan coincidir y más allá de con lo que coincida, escuchen, coincido en algo con la izquierda, ya dicen, bueno, ahí... Es que hay una mala, yo creo que hay que educar al electorado. Yo no me voy a quedar en la trampa de decir, ahora yo soy de ultraderecha porque la derecha es la que jala. No, yo estoy, ¿sabes por qué? Por un tema de principios. Yo defiendo principios, no intereses. Estoy por un tema de ideas. Estoy porque creo que hay que hacer ciertas cosas que se las estoy planteando al Perú y espero que voten por mí por ese motivo. Pero no voy a ir con la corriente a decir, ahora soy de derecha porque la gente vota por la derecha o soy de izquierda porque la gente vota por la izquierda. Lo que estoy tratando de definir es que hay ciertas cosas que son más consistentes con la derecha. Por ejemplo, el manejo de la economía. Yo vendría a ser de derecha. Yo soy un empresario privado. Creo en el sector privado. El motor de la economía en cualquier país del mundo es el sector privado. Por el otro lado, no creo en los monopolios ni en los oligopolios. ¿Acaso la llamada derecha peruana se preocupa por los monopolios y los oligopolios en el Perú? No. Pero yo te quiero decir una razón por la cual es importante. ¿Quién fija el precio del pan en el Perú? El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Y lo importan 4 compañías, las cuales una de ellas maneja el 60%. Y probablemente las otras 3 son unas subsidiarias de la primera. Es casi un monopolio. Si el 90% del trigo que se consume en el Perú es importado y lo maneja un monopolio, ese monopolio es el que fija el precio del pan. Porque el valor del trigo es el que se traslada hasta el panadero, que luego vende el pan en función a lo que le cueste el trigo. Sí. ¿Quién fija el precio del pollo en el Perú? El 70% del maíz duro que se consume en el Perú es importado. El mismo monopolio no importa. ¿Quién fija el precio de la soya en el Perú? El mismo monopolio. ¿Quién fija el precio de los combustibles en el Perú? 4 empresas distribuidoras, porque Petroperú, que está quebrada por pésimo manejo, yo no entiendo cómo una empresa petrolera
puede perder tanta plata, salvo la petrolera de Venezuela que perdió hasta la camiseta por ineficiencia, ¿no? Sí. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Pero hay algo importante. ¿Quién va a definir probablemente o va a inclinar el voto en estas elecciones? Hay un bolsón importante de indecisos y hay un bolsón importante de jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuál cree ahí que es el mensaje o qué debiera entender ese elector joven de Francisco Díaz-Canseco y de Perú Acción? Sobre todo con esta sensación de que hay gente que ya debería refrescar o proponer otro tipo de cosas. Me parece que es un reto, ¿no? Yo estoy proponiendo, por ejemplo, la revolución parlamentaria. ¿En qué consiste? Primero, revocatoria del mandato. El pueblo los pone, el pueblo los quita. Segundo, ¿a través de referéndum? Claro, como se hace con los regidores o los alcaldes. Tú levantas un número de firmas y dices, señor, esto lo saco. Porque lo que ocurre... Bueno, pero es un proceso mucho más fácil, ¿no? Sí, pues, pero el tema es que hoy día en el Congreso se amarran entre ellos. Yo he sido diputado, sé cómo funciona el sistema. Y luego tienes a los niños integrando en la mesa directiva del Congreso. Y entendible, claro. Si pudiéramos tener un mecanismo que mágicamente pueda sacar al que está denunciado por violación, al que roba y todo el que... Sería maravilloso. Lo establecemos. Okay. Pues. Es parte de la revolución. ¿Cómo? A través de la correspondiente modificación constitucional. Esto significa o modificaciones constitucionales o modificaciones legales. Paso al segundo punto. Revocatoria del mandato. ¿Ya? Eliminación del sueldo y sustitución por una dieta por concurrencia al Pleno del Congreso o a las comisiones de trabajo. Porque propone reducción del sueldo. Yo no, yo lo elimino. Pero se les paga una dieta por concurrencia al Pleno y por concurrencia a las comisiones de trabajo que sea equivalente al sueldo si es que chambean. Y si no chambean, ahí van ellos. ¿Cómo? Modifican. ¿A través de? A través de una modificación legal. ¿Cómo? Eso no requiere modificación. ¿Cómo? Lo apruebas, pues. En este caso no requiere de 2/3. Se requieren 2/3 cuando es modificación constitucional. Ya, pero claro, a donde voy con el cómo es a que esto regrese al Congreso y obviamente son ellos los que deciden. ¿Usted cree que los congresistas van a querer esto? Lo vamos a plantear de forma tal que yo creo que van a tener... Además, yo no sé qué bancada voy a tener. Espero que el pueblo me respalde. No, porque, a ver, con reconocimiento de causa, y esto es un punto bien importante, que no se tenga mayoría en el Congreso y que además más del 90% de los hoy congresistas estén aspirando a repetir el plato en la bicameralidad, ya le dice más o menos qué tipo de gente vamos a tener al 2026. Yo estoy ¿o no? recorriendo el Perú, hay un rechazo absoluto a esta gente, por donde voy. He estado recorriendo Loreto y me he ido hasta la isla Santa Rosa, donde tengo un comité, ¿no es cierto? Acabo de estar en Ica. He recorrido todo el norte chico, en Trujillo. ¿Usted los rechaza de esa misma manera a quiénes, por ejemplo, no le gustaría verlos eventualmente en el Senado? La fauna que hay en el Congreso hoy día es difícil identificar a algunas personas que realmente valga la pena que entren, ¿no? Yo prefiero no personalizar, pero está bien claro que este Congreso es una desgracia, es una vergüenza. Y algo que te quiero agregar, por ejemplo, Soto, presidente del Congreso, 56 denuncias penales. Salguana, presidente del Congreso, socio evidente de la está minería, postulando de nuevo, Salguana. Claro, de la minería ilegal. Sí. Y le pararon felizmente 3 proyectos de ley que hubieran permitido a los mineros ilegales depredar la Amazonía, presentados por él. Y finalmente Geri, con una denuncia de violación que se la archivaron, pero que se debería reabrir, en mi opinión, con denuncia de coima y desacato a la autoridad. ¿Esas son las autoridades que merece el Perú? Yo no lo creo. Sí. Por eso planteamos la revocatoria del mandato. Okay. Pero déjame agregar, planteamos también la eliminación de la Semana de Turismo. De representación. Bueno, es Semana de Turismo, ¿no? Yo no he visto ningún resultado de esa semana. Y lo que proponemos en sustitución es que, como ocurría con los tribunos de la antigua Roma, cada diputado y cada senador tenga la obligación de mantener una oficina abierta en su respectiva circunscripción las 24 horas del día al servicio de su pueblo. ¿No? O sea, eliminamos la oficina de atención ciudadana del Congreso y que cada congresista tenga una oficina abierta, ¿eso es lo que está diciendo? En su circunscripción, no en Lima. Ah, ok. Cuarto, se elimina el transfugismo. Tú te sales de tu bancada, te vas a tu casa y entra el accesitario. Y ahí le van a decir, ¿y la libertad de conciencia amparada justamente en la Constitución? Libertad de conciencia, hazme favor, hombre. Tienes acá 6 banquitas que no representan a nadie. Yo me adelanto a los argumentos que utilizan los congresistas cuando se pasan de partido. ¿Tú crees que esta fauna que tienes lo he hecho por un tema de conciencia? Lo hacen por intereses personales. Ahora, todo esto que usted propone realmente sería el Disneyland para nosotros, los ciudadanos, para el electorado. El tema es cuán factible realmente es de poder materializar esto. Si votan por nosotros,
se materializa. Pero usted entiende que eventualmente, ¿cuál sería su fuerza en el Congreso? No lo puedo saber porque... Y además, si usted me dice que la fauna, ¿no es cierto?, congresal actual, y con esa eventualmente tendría que negociar, perdón, ¿no? No. Y hacerlos entender Yo que no por creo- decoro y por decencia, esto tiene que ser incluido. Esta fauna no los van a reelegir. En su mayoría no van a ser reelectos, estoy convencido. Categóricamente dice que no le quedan dudas. No me quedan dudas. Tengo aquí el plan de Perú Acción, 31 páginas. Y voy a ir, por supuesto, porque aquí dice claramente, ¿no? Plan de gobierno mano de hierro. Sí. Así lo han denominado. ¿No es cierto? Entonces, vamos a empezar justamente con el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son dos de las propuestas? ¿No es cierto? Aquí en seguridad usted ha hecho una suerte de estadística y la propuesta es la instalación de una política de seguridad penal enfocada en dos principios. En el Bratton, que es lo que propone también el señor Geri, que no sabemos si lo va a presentar los próximos días. No tiene tiempo. Y la implementación del programa Mano de Hierro teniendo como objetivo la salida, ¿no es cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es el objetivo, es un medio, te voy a explicar. Pero aquí dice objetivo, usted lo ha puesto Bueno, textualmente. Pero no es un objetivo. Eso se tendrá que... Voy a hablar con Diego Cosner, que es el jefe de plan de gobierno, para corregir Porque esa palabrita. entiende que... ¿Qué opina de esa salida usted? Sí, pero déjame primero explicarte el tema de seguridad. Nosotros creemos que el eje central de la inseguridad es la corrupción. Sí. Por eso estamos creando el Consejo Nacional de Moral Pública para limpiar a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial y al Ya, INPE. mejor dígame, ¿cuál va a ser la diferencia entre lo que eventualmente ya conocemos de Geri y lo que va a proponer los próximos años? Porque también menciona como referencia lo que usted propone aquí, el Plan Bratton. No, el plan Bratton es un plan ejecutivo. Yo te estoy describiendo conceptualmente lo que vamos a hacer al inicio, porque ese plan no va a funcionar si no hacemos lo primero que tenemos que hacer, que es, primero, limpiar de corruptos. Para eso se crea el Consejo Nacional de Moral Pública. Entonces Segundo, esto tampoco va. Sí va. Ah, ya. No digo que no va. Lo que estoy tratando de explicarte es que va por tramos. Es muy largo explicarlo en un proyecto de 31 páginas que sería... Además tengo que desarrollarlo, ¿no? Pero si me permites desarrollarlo. Sí. Ok. Segundo punto es, el 96% de los delincuentes capturados en flagrancia salen a las 48 horas y siguen delinquiendo. 96%. Nosotros vamos a plantear que ese plazo se extienda a 30 días y lo sacamos de la calle. Tercer lugar, las escuelas policiales, las 25 escuelas policiales que tiene el Perú, de las cuales se emergen 1.500 policías todos los años, uno por comisaría, porque hay 1.500 comisarías, están infestadas de delincuentes que son sembrados por las organizaciones criminales. Tenemos que depurar las escuelas policiales. Y en cuarto lugar, te hablo de las medidas de emergencia inmediatas, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que empoderar a las juntas vecinales, darles videocámaras centralitas para que puedan dar la voz de alarma preventiva en el caso de la aparición de delincuentes en cada uno de sus barrios y comunicarse inmediatamente con la comisaría para que venga la policía. Pero esa comisaría tenemos que depurarla. Yo estaba hace poco en un centro comercial, por razones de seguridad prefiero no mencionar dónde, donde tuve una reunión con los comerciantes y al final se acercaron y me dijeron calladamente, nosotros le pagamos cupo al tren de Aragua. Sí, claro. Y cuando yo les no, escúchame, y cuando yo le dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Me dijeron porque el cobrador es un policía. Imagínese. Bueno, lo veo todos los días en el noticiero. Pero si me permite regresar a su plan, Sí. porque yo me estoy ciñendo a su plan. Dígame cuál es el argumento para salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque además usted lo pone acá. Esto como primer paso para generar una reestructuración integral del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Mira, tenemos que retirarnos del sistema, ¿por qué? Porque el Pacto de San José, que yo lo tengo muy bien estudiado, entre otras razones por ser presidente del Consejo por la Paz, que es una institución de defensa de derechos humanos, es teóricamente maravilloso. En la práctica ha sido utilizado y sigue siendo utilizado por la izquierda caviar internacional al servir sus propios planteamientos. Ejemplo, cuando se produjo la sonada de Castro hace 25 años, yo estuve en la puerta del penal viendo qué es lo que pasaba. Inclusive los senderistas se me tiraron encima, que estaban en la puerta. Bueno, salió un fallo de la Corte por el cual a Osman Morote, número 2 de Sendero Luminoso, le dieron una indemnización de $200.000. Y esa es la línea de carrera que han tenido hasta ahora. Entonces, hay una distorsión en ese sistema que no integran ni Estados Unidos ni Canadá, por si acaso, que
no ha permitido que el Pacto de San José se ejecute como se debe ejecutar. La pregunta ha sido cerrada. ¿Por qué tenemos que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sobre todo con la propuesta que usted pone, porque la Corte Interamericana no protege a políticos, protege a ciudadanos. O sea, ¿cuál sería el mecanismo internacional que usted propondría para que los ciudadanos vayan y pidan la defensa de sus derechos? Derechos de los terroristas. Todos los fallos que ha emitido la Corte en los últimos 25 años han sido a favor de los terroristas. Todos. ¿Cuáles? El que te estoy describiendo de Castro Castro, que es el más Porque visible. me dice que son todos. Bueno, no te podía dar la redacción, pero te lo envío más tarde si quieres. Yo he estudiado perfectamente el asunto. Pero además no es solo por eso. El Pacto de San José nos inhibe de aplicar la pena de muerte. Y yo sí creo que en el Perú tenemos que aplicar la pena de muerte a violadores de menores. Eso me parece espantoso. Yo tengo 6 hijos y tengo 2 chiquitos. Uno de 5 años y una de 2 años. Y ese tipo de niñitos son las víctimas de estos miserables. No les pasa nada en el Perú. Para mí, ahí debe haber pena de muerte. Y la otra pena de muerte es para los presidentes de la República. No puede ser que en el Perú tengamos en Barbadillo sentados a 4 expresidentes de la República, una partida de sinvergüenzas y ladrones que viven de los impuestos que pagamos todos nosotros, tienen millones de dólares escondidos en el extranjero. Y ¿Coincide con Antauro Humala, entonces? No coincido con Antauro Humala. Sí, porque él ha propuesto exactamente lo mismo. Sí, no exactamente pena de lo mismo. muerte para los presidentes que son corruptos. Bueno, en ese caso coincidiría con Antauro, pero fuera de eso, te quiero decir una cosa. Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Antauro Humala, pero sí creo que tiene que haber una sanción muy drástica para la gente que representa al Perú y nos roba. Sí, todo lo que me dice sin duda es poner mucho más rígido el sistema, pero a la luz de lo que significa el Perú, que tiene además un sistema de justicia precario, lento, corrupto y demás, ¿cuál es el efecto boomerang de poder plantear esto básicamente en un país que no tiene esto, no tiene una justicia diligente? Porque simultáneamente estamos implementando un organismo de control externo, que es el Consejo Nacional de Moral Pública, para ir depurando tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, como el INPE, como la Policía. Mira, ¿por qué en Singapur se eliminó la corrupción? Porque el primer ministro de Singapur, que después de 30 años ha renunciado, algo por el estilo, implementó una oficina anticorrupción que tenía plenos poderes y fueron limpiando. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Sí, pero nosotros no somos Singapur, somos el Perú. No. Oficinas de control tenemos varias, Sí, o sea, claro, mecanismos anticorrupción tenemos varios. El tema es ponerlos a funcionar. No funcionan. Por eso yo le digo, ¿cuál va a ser la diferencia entre su Consejo, ¿no es cierto?, Nacional de Moral, con todo lo que usted acaba de señalar? Vamos a elegir, primero, a seleccionar a personas probadamente intachables y con capacidad para ejercer el cargo. En segundo lugar, los vamos a refrendar por votación popular. En tercer lugar, les vamos a dar total autonomía, por supuesto con una ley que ya la tengo preparada, donde si se convierten en corruptos o no cumplen, se les pueda sacar. Pero ellos van a tener autonomía. En el Poder Judicial lo que ocurre, o en la Fiscalía, es que los órganos de control interno están manejados generalmente no por la gente buena que hay en esas instituciones, sino por los mafiosos que se colocan ahí justamente para poder servir a sus socios. Porque tú tienes yo soy abogado, conozco muy bien el tema. Tú tienes ahí varias mafias funcionando hace muchos años y tienes una tremenda impunidad y, por supuesto, ninguna garantía para los ciudadanos. Entonces, lo que necesitamos es, desde afuera, iniciar una política de limpieza de estas instituciones para que los que están bien colocados, la gente buena que puede trabajar y que debe trabajar a favor del país, pueda hacerlo sin la intervención de los mafiosos que hoy día casi controlan esas instituciones. Entonces, si tú pretendes, a través de la norma, fíjate, yo planteé la primera creación de una comisión anticorrupción hace 25 años. ¿En qué ha concluido? En la comisión de anticorrupción alto nivel que preside el presidente de la República. ¿Tú estabas enterada de su existencia? Te aseguro que no. No hace nada. Hace años que no hace nada. Entonces, la idea que yo he tenido después de todo esto es, si creamos una comisión de ese tipo, en este caso esa comisión de alto nivel la preside el presidente de la República y la integran la presidenta de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación. ¿Qué hacen? Cero. Tiene que ser gente de afuera, gente honesta, gente intachable, gente probada, ¿no es cierto?, en la lucha contra la corrupción y que entre desde afuera a limpiar hacia adentro. ¿Quién sería su primer ministro? No tengo nombre. Estoy pensando todavía a quién puedo designar. Bueno, hay varias cosas en el plan de gobierno, ¿no? 31 páginas. La entrevista no alcanza para revisar todo, vayan por supuesto a revisarla, pero a ver, hay más. Voy a educación, que también me parece importante, sobre todo saliendo de un gobierno que tenía un maestro que juraba reivindicar la educación y que no se hizo absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta ahí, directamente? Aquí hay varias cosas.
Fíjate, hay algo que parece desvinculado de la educación y que tiene un vínculo directo. Ujú. En el Perú tienes más o menos 43% de los chiquitos de 12 a 36 meses con anemia. La anemia afecta cognitivamente a los niñitos de por vida. Si no la tratas oportunamente, no van a tener el rendimiento intelectual que deberían tener. Y en mi opinión, parte del bajo rendimiento que hay, del bajo rendimiento que se refleja, por ejemplo, en las pruebas PISA, es porque de atrás viene un tema de anemia que no se ha resuelto. Vamos a atacar un programa que se llama Anemia Cero, el problema de la anemia en el Perú. Luego, sigues avanzando. Te encuentras con que estos niños, en un porcentaje muy importante, porque el 50% de las escuelas del Estado carecen de agua y desagüe y tienen pésima ubicación rural. Sí. Hay lo ocurrido con esta profesora que murió congelada en las alturas de la Libertad, ¿te acuerdas? Sí. Camino de su casa, en un Biorrio, a la escuela se perdió y se murió congelada. Uh-huh. Bueno, tenemos que meter plata para que tengan agua y desagüe. En tercer lugar, hay que modificar la currícula, porque antes existía un curso de educación cívica que lo anuló Fujimori, que nosotros lo queremos restablecer. Se ha restablecido parcialmente, pero hay que darle especial énfasis a los valores. Lo que dice es la implementación de una educación cívica y patriota que fomente el patriotismo cívico y las buenas costumbres. ¿Cómo o qué? ¿Haciendo qué? Porque Gerí ha propuesto cantar el himno todos los lunes. No, no es el himno. Entonces... Es una educación en valores. Uh-huh. Es una educación aristotélica que te vaya generando esos valores propios del ser humano que te conducen a la existencia de una moral, porque la diferencia entre ética y moral, como tú sabes, la ética son los principios, la moral es la aplicación de los principios. Uh-huh. Aquí en el Perú se está perdiendo eso. Eso lo queremos recuperar a través de la educación pública que se dé en nuestro país. Y lamentablemente, lo que está ocurriendo el día de hoy es que la educación cívica se ha convertido, creo que lo han establecido parcialmente, pero básicamente es un curso transversal. Uh-huh. Y acá la educación no solamente va al alumnado. Yo estaba en una reunión con APAFAS, una enorme cantidad papás. ¿Ah? Claro, los papás. Sí, y el tema era el problema de la juventud. Yo le dije, no, es el problema de los padres. Uh-huh. Porque el problema de los padres es que en este momento hay mucha desorientación y hay que educar a los padres para que eduquen a los hijos. Sí. Bueno, y aquí viene la eliminación de la ideología de género en las escuelas para dar paso a la doctrina de desarrollo y valores propios de nuestro Perú. ¿Qué tiene que ver el tema de valores con el tema de la ideología de género para usted, no? Para mí, la ideología de género, es un tema que lo podemos conversar ampliamente, es una distorsión uh-huh. de lo que es la naturaleza humana. Te voy a dar un ejemplo uh-huh. para que nos entiendan perfectamente bien, ¿no es cierto? El otro día yo llevo a veces a mi nieto, o a uno de mis nietos al colegio, y había dos imágenes del tamaño natural, de dos chiquitos agarraditos de la mano, hombres, casi besándose. Entonces, ¿dónde? En un colegio. Uh-huh. Prefiero no mencionarlo. ¿Ya? Me fui a donde el director, un buen colegio, ¿eh? De mucha reputación. Sí, pero defíname esto de casi besándose. Porque, a ver, si están dos niños tomados de la mano, o sea, acá hay una promoción, acá hay una promoción de los LGTB. O sea, ¿sus nietos no se agarran de la mano entre sí? Sí, pero no en la forma en que estaban en esa foto. Claro que se agarran de la mano, uh-huh. ¿no es cierto? No tiene nada de malo. Cuando fui a hablar con el director, me dijo, bueno, que se trataba de un tema proveniente de la ideología de género, porque había que establecer el respeto por la homosexualidad. Y, por supuesto, yo respeto la homosexualidad, además tengo muchos amigos homosexuales de ambos sexos y todo lo veo perfectamente correcto, uh-huh. sobre todo que haya comprensión, que haya respeto, etcétera. Conocimiento. Pero no que haya promoción, uh-huh. que es lo que hay ahora. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas escuelas. Y eso no me ¿Por qué usar la palabra promoción y no conocimiento de? Porque al final usted ha señalado algo importante con el tema anterior, que es los padres tienen, por supuesto, toda la responsabilidad de tener apertura para que sus hijos se conozcan. ¿Usted no está de acuerdo con esto? Pero no, perdón un ratito. Una cosa es que sus hijos se conozcan y otra cosa es que a un chiquito. Yo tengo un hijo de 5 años y tengo hijos, por ejemplo, mi hija Yossi, probablemente de tu edad, o de repente mayor que tú. Pero una cosa es que tú, como padre de familia, lo vayas orientando. ¿Cuál cree usted, y ya para ir cerrando, es entonces lo que debería hacerse en ese sentido? Yo creo que lo que debe hacerse es establecer una política de conocimiento, de respeto de la homosexualidad y, por supuesto, dentro del contexto de la clara diferenciación de lo que es un hombre y una mujer. Si alguien tiene la tendencia de pasarse al otro lado, lo respetamos,
pero no lo promovemos, que es lo que se está haciendo con la ideología de género. Y si me permites... ¿Y sacaron a sus nietos del colegio o no? No, Porque hablé si con usted el no está director. en contra, si usted está en contra, no lo No, sacan. no, hablé con el director. Ok. ¿Y borraron No, la pintura del colegio? Sí, ¿Y los demás papás? estaban muy contentos. Ah, sí. Sí, ¿Y bajo qué argumento terminaron borrándola? porque era una promoción, no era una difusión del conocimiento que se tiene que tener sobre la existencia de seres humanos que tienen otras posiciones de orden sexual que no son las que normalmente tienen un hombre y una mujer. Ok, bueno, el tiempo queda corto, sin duda, no sé, y quisiéramos seguir hablando de más, pero le agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Le pido que se dirija al electorado, que es finalmente quienes sacan sus propias conclusiones y quienes van a ir a las urnas este 12 de abril. ¿Qué les diría? Que voten por Perú Acción porque es un partido de personas, en primer lugar, honestas, con vocación de servicio. Yo soy un empresario privado que inicié el primer proyecto de quinoa en el Perú y he logrado que Puno se convierta en el primer productor de quinoa del mundo, igual que el Perú. Sé cómo hacer las cosas. Conozco lo que hay en el agro, donde 2,5 millones de pequeños productores están abandonados secularmente. Creo que tenemos fórmulas muy buenas como la revolución parlamentaria para terminar con la presencia en el Congreso de una partida sinvergüenza, que es una vergüenza para el Perú el día de hoy. Y creo que además, dentro del contexto de los planteamientos nuestros, podemos promover a los pequeños y medianos empresarios que generan el 98% del empleo en el Perú y que han tenido algunas leyes que se incumplen para promocionarlos. Nosotros venimos a hacer una revolución auténtica porque, entre otras cosas, no nos amarramos con nadie, jamás me he amarrado con nadie, a mí que me registren, que no sea el propio pueblo del Perú.